Durante el último mes me dediqué a leer decenas de cómics del Pingüino de varias épocas de Batman solo para poder entender cuál es la verdadera esencia del personaje. Pero es algo complicado porque a lo largo de los años ha sido un genio criminal, un gángster, un villano ridículo que usa paraguas como armas, un heredero, un sádico, un chiste, un verdadero monstruo. Pero descubrí que más que nada ha sido subestimado. Si te pasó lo mismo que a mí la primera vez que viste al Pingüino, no podías creer que este personaje, que se ve tan indefenso, pudiera ser uno de los más grandes enemigos de Batman. Sin embargo, cuando lees sus historias lo entiendes perfectamente. Se trata de una mente maestra criminal que rivaliza con el Acertijo. De hecho, en este panel, incluso Bruce Wayne dice que Oswald es más inteligente que él. Pero además de ser un genio calculador, también es una persona extremadamente cruel, incluso con aquellos a quien dice amar. Es un verdadero monstruo, pero no por su apariencia, sino porque es incapaz de sentir empatía. Y aquí es cuando entiendes que el hecho de ser subestimado realmente es la mayor cualidad del Pingüino. No solo porque esto ocasiona que sus enemigos bajen la guardia accidentalmente, sino porque es el gran motor detrás de las motivaciones de Oswald, un niño que creció anhelando el poder, la atención y el reconocimiento que su deforme cuerpo le negaban. Y que eventualmente desató en Ciudad Gótica todo este resentimiento que tenía guardado, convirtiéndose así en uno de los villanos más emblemáticos del Caballero de la Noche de toda la historia. Pero ¿cómo fue que pasó de ser este villano excéntrico y casi ridículo a este gángster que vemos en su serie? De eso vamos a hablar en este video, ya que analizaremos las mejores historias jamás publicadas del Pingüino para entender su evolución a fondo. Mi nombre es Go, el Monitor Geek, y el día de hoy nos vamos a tomar al Pingüino muy, pero muy en serio. ¿Estás cansado de esas horribles pizzas de microondas? Sí. ¿Te gustaría vivir una auténtica experiencia italiana de puro sabor? Sí. Pues te tengo buenas noticias porque ya regresaron las famosas pizzas de Don Go. Yo pensaba que me ibas a llegar a Italia. Nuestras pizzas están cuidadosamente elaboradas con una playera, 3 prints tamaño carta de distintos artistas, 6 stickers, uno de ellos con acabado metalizado, 2 pins del canal, un mensaje firmado de agradecimiento y el envío a cualquier parte de México incluido. O sea que tampoco es pizza. No tiene pizza, pero tiene mercancía del canal molto impresionante. Y puedes elegir entre los 2 modelos de playera que tenemos para ti, pero si no quieres escoger entre una u otra, puedes llevarte nuestra pizza doble queso, la cual cuenta con las 2 playeras. Además, todas las pizzas de Don Go son empacadas por nuestros valiosísimos empleados. Ya puedo descansar, Don Go. Bájalo. ¿Qué te dije? Que descanses en tu tiempo libre. ¿Quieres closets nuevos o no quieres closets? Así que si estás interesado en adquirir una de estas famosas pizzas de Don Go, te dejo el link aquí en la descripción. Eso no suena italiano. Tenemos envíos gratuitos a todo México y son pocas unidades, así que aprovecha. Y recuerda, la pizza de Don Go es la mejor. Ahora sí, sigamos con el tema. El Pingüino apareció por primera vez en el Detective Comics número 58 de 1941, tan solo 2 años después de la creación de Batman. Y en esta versión se trataba de un excéntrico, astuto y sonriente personaje que logró ejecutar una serie de robos y convencer al departamento de policía de Ciudad Gótica de que Batman y Robin se habían convertido en criminales. En esas épocas Batman aún no tenía esta gran galería de villanos que tiene hoy en día, por lo que sus creadores Bob Kane y Bill Finger creaban personajes nuevos en cada ejemplar y tomaban inspiración de donde podían. Según lo que el propio Kane dijo, la mayor inspiración para crear al Pingüino fue la mascota que en aquel entonces tenía la compañía de cigarros Cool. Pero Kane no parece estar contando la historia completa, ya que hay muchos elementos del Pingüino que también podemos encontrar en un villano de Dick Tracy llamado Broadway Bates, el cual fue introducido 8 años antes. Vale la pena recordar que en esas épocas los cómics eran productos económicos dirigidos hacia los niños, por lo que temas como la continuidad o el tomar prestados varios elementos de otro personaje no eran considerados importantes como hoy en día. Con todo y todo, el Pingüino logró destacar desde su primer ejemplar, quizás debido a su apariencia, una mezcla entre lo absurdo y lo elegante, y a esta personalidad astuta que retaba a Batman desde un punto de vista más intelectual que físico. Toma en cuenta que el Acertijo, otro villano que también representa un reto intelectual para Batman, no apareció sino hasta 8 años después. Sin embargo, estas primeras apariciones sentaron muchas de las bases de lo que hoy en día conocemos como el personaje del Pingüino. No solo lo establecieron como un genio criminal a través de varios cómics en donde realiza crímenes muy creativos utilizando temáticas de aves y paraguas como armas, sino que también nos hablan de este deseo de Oswald de ser reconocido y de ser tomado en serio.
serio. Esto podemos verlo particularmente en el cómic Batman 17, en donde el Pingüino entra a una conferencia en donde mencionan a los villanos más peligrosos de Batman. Sin embargo, para su sorpresa, Oswald no se encontraba entre ellos. Esto lo ofendió muchísimo. Tan es así que, a pesar de que era un criminal buscado por la justicia, no pudo evitar levantar la mano y preguntar delante de todos por qué él no estaba en esta lista. A lo que el presentador contestó que el Pingüino no era muy creativo, ya que solo utilizaba paraguas como armas, por lo que Oswald en ese cómic comenzó a utilizar cañas de pescar, rifles y otros accesorios deportivos como arma principal, solo para demostrarle a la gente que sí podía. Irónicamente, al final del cómic, Batman lo atrapó con un paraguas. Y esta no es la única ocasión en la que vemos algo similar, ya que en el Batman 155 vemos cómo el Pingüino se ha retirado del crimen. Sin embargo, no duda en regresar cuando un grupo de personas le dice que no lo creen capaz de vencer a Batman. El tono de estas historias es más cómico porque en general las historias de Batman de aquellos años así eran. Sin embargo, como dije, sientan perfectamente bien las bases de lo que sería el personaje en los próximos años. Alejándonos un poco de los cómics, el personaje se volvería sumamente popular con el público en general gracias a la serie de Batman de 1966 protagonizada por Adam West, en donde el actor Burgess Meredith le dio vida a este villano enfocándose por completo en los detalles excéntricos y extravagantes del personaje. Recordemos que esta serie buscaba explotar esta estética camp y las situaciones absurdas para crear su propio estilo de comedia, por lo que el Pingüino también se fue por esta línea. Su personaje funcionó tan bien en esta adaptación que se dice que los escritores le daban preferencia a su personaje por encima de otros y buscaban grabar con Burgess tanto como fuera posible. Tan es así que su personaje también apareció junto al Joker en las películas de Scooby-Doo unos años más tarde. Sin embargo, cuando la serie fue cancelada, el Pingüino poco a poco dejó de ser utilizado en los cómics, ya que Batman estaba pasando por un proceso de transformación en donde sus historias regresaron a ser oscuras y detectivescas, por lo que un personaje tan excéntrico como el Pingüino parecía ya no tener un espacio en este tipo de historias. Pero de vez en cuando algunos escritores se aventuraban a hacer algo interesante con el personaje, como esta historia de 1984. La periodista Vicky Bale se sorprende al ver la foto que le tomó accidentalmente al Pingüino, ya que el ángulo bajo y la poca iluminación resaltaban ciertas sombras pesadas en él que lo hacían parecer más amenazante y menos cómico que antes. Esto sucede en el cómic Piezas del Pingüino, en donde vemos que Oswald está cansado de no ser tomado en serio, por lo que amenaza a Vicky Bale para que le saque unas fotografías. Verá, nunca he recibido el reconocimiento que mi genio criminal merece. Joker y los otros, todos son charlatanes de segunda comparados conmigo. Siempre he sido retratado en los medios como torpe, insignificante y constantemente frustrado por Batman. Yo le pregunto, señorita Bale, ¿acaso alguno de los otros ha tenido mejores resultados contra él? Y considere esto, en cada confrontación, al menos yo he completado 2 o 3 crímenes brillantes antes de una victoria de Batman. Soy más que mi imagen, señorita Bale. El hombre interior trasciende el cascarón de mi apariencia. Quiero que capture esa esencia en fotografías y que las exponga para que todos los burlones las vean. Vicky se niega a pesar de las amenazas, pero sin que Oswald se dé cuenta, logra sacar esta fotografía, la cual captura exactamente lo que el Pingüino dice ser. Este cómic es una de las últimas historias que vemos de esta versión clásica del Pingüino, que tiene el atuendo, aquel que utiliza miniaturas explosivas, aquel que vuela utilizando su paraguas y que deja pistas para que Batman encuentre. Posteriormente, el personaje fue reimaginado más como un gángster, un criminal de cuello blanco que se mueve más entre lo legal y lo corrupto, y que se aprovecha de las oportunidades que el mercado le da. Una gran historia en donde podemos ver al Pingüino en este papel lo encontramos en el cómic No Man's Land, una historia en la que Ciudad Gótica es devastada por un terremoto y abandonada por el gobierno de Estados Unidos, quien cree que es mejor dar a la ciudad por perdida. Durante este tiempo, varios criminales lucharon por el control de varios vecindarios y territorios. Sin embargo, Oswald sacó ventaja de esto, viendo la catástrofe como una oportunidad de negocios. Usando contactos fuera de la ciudad, el Pingüino comenzó a lucrar con la necesidad de las personas, contrabandeando suministros y vendiéndole tanto a los policías como a los villanos cosas como alimentos y municiones. En este cómic vemos al Pingüino en su faceta más estratégica en una historia en donde aprovechó el caos para fortalecer su posición y expandir su poder, demostrándonos que su principal arma jamás fueron los paraguas, sino su mente. De hecho, en este cómic Bruce Wayne dice que el Pingüino es más inteligente que él. Esto sucede porque en esta historia el Pingüino sale de la cárcel y decide que ya no va a cometer crímenes.
al menos no de manera tan abierta. Por lo que Bruce se preocupa y le dice a Robin: la verdad, Cobblepot es el hombre más brillante contra el que he peleado. Él es más inteligente que yo. Robin no puede creerlo si Batman siempre lo ha vencido, por lo que Bruce le explica lo siguiente. Yo entiendo más las obsesiones, estoy al tanto de las mías y las hago funcionar la mayor parte del tiempo. El Pingüino tiene una fijación con Batman y yo lo mantengo ocupado en un duelo intelectual que evita que ocupe sus estafas en otro lugar. Al menos lo he hecho hasta ahora. Según este Bruce, entonces, no es que él sea más inteligente que Oswald, sino que el Pingüino se pierde más en sus obsesiones. En esta historia, la cual vemos en la saga Pingüino Triunfante de 1992, Oswald comienza a manipular la bolsa de valores y se vuelve tan peligroso que en un punto de la trama le quita a Bruce Wayne su propia mansión. Y todo le funciona muy bien en esta historia hasta que Oswald se da cuenta de que el dinero no le importa mucho, que lo que él de verdad desea es vengarse de todas las personas que lo han menospreciado. Hasta donde he visto, Pingüino Triunfante es el primer cómic que explora más a fondo la juventud de Oswald. Aquí vemos como varios niños lo molestan por su apariencia y manera de vestir, lo cual hizo que él cortara la cara de uno de ellos, y como de adolescentes se burlaban de él diciéndole que ninguna chica querría acompañarlo al baile, por lo que Oswald contrató a la chica más popular de la escuela para hacer su cita por $300, solo para después chantajearla y arruinar su vida social. En estas nuevas historias del Pingüino introducen varios elementos que se volverían muy importantes para el personaje. Primero está el pasado trágico en el que es discriminado por su aspecto, lo cual nos hace generar cierta empatía por el personaje. Pero también se nos dice que Oswald siempre ha sido un monstruo más allá de sus propias tragedias. Es un personaje capaz de hacer todo para vengarse de aquellos que lo han menospreciado. Algo que también podemos ver reflejado en El Pingüino de Tim Burton. La versión de Oswald Cobblepot, interpretada por Danny DeVito, es una de las más oscuras que hayamos visto del personaje. Esta versión se aleja del criminal excéntrico que habíamos visto hasta este punto en los cómics y se convierte en una figura trágica y grotesca típica de la filmografía de Tim Burton. Aquí, Oswald es abandonado al nacer por sus padres debido a sus deformidades y crece en las alcantarillas rodeado de pingüinos, quienes lo cuidan pero no son capaces de sanar el abandono y el resentimiento que Oswald siente hacia el mundo exterior. Y sí, se aleja mucho de lo que habíamos visto en los cómics hasta este punto, pero aún así conserva varias cualidades esenciales del personaje. Ya que, tal y como su contraparte del cómic, se trata de un personaje cuyo pasado trágico forma su personalidad y lo lleva a buscar venganza en contra de quienes lo rechazaron y el reconocimiento de los demás. Dos objetivos que a menudo chocan. Porque en un principio su plan es ser aceptado y reconocido como alcalde, pero conforme sus planes se ven frustrados, el odio sale a flote, por lo que se dispone a terminar con todo. Esta versión fue sumamente transgresora para la época. Y al día de hoy para mí es una de las mejores adaptaciones del personaje. En la cual podemos ver a un personaje excéntrico de los cómics visto a través de la mirada oscura y trágica de Tim Burton. A mi parecer, estas dos historias, Pingüino Triunfante y Batman Returns, las cuales salieron el mismo año, son los pilares de lo que el personaje sería en las siguientes décadas. Posteriormente vimos otros cómics como El Pingüino Regresa de 1997, en donde se nos dice que su madre lo maltrataba, y la historia Joker's Asylum, centrada en el personaje del Pingüino. En este cruel origen del Pingüino, lo vemos ser rechazado amorosamente en su adolescencia debido a su apariencia y cómo eventualmente encuentra el amor en una joven llamada Violet, a quien rescata de una red de trata de personas. Sí, en este cómic el Pingüino verdaderamente se enamora de alguien. Violet se sentía agradecida con Oswald por haberla rescatado y comienza una relación genuina con él sin saber nada de sus actividades criminales. Todo parece ir bien e incluso Oswald se ve feliz, pero todo cambió durante una cita en un restaurante cuando vio al chef reírse. Tal vez solo fue una coincidencia que el chef se haya reído mientras miraba en la dirección del Pingüino. Tal vez pensó en algo gracioso, en algún chiste que escuchó, pero al final en realidad no importó. La rabia se apoderó de Oswald, quien destruyó la vida del chef. ¿Cómo le hizo? Unos días después, el edificio en donde estaba el restaurante tenía un nuevo dueño, por lo que cerraron el local corriendo a todos los empleados. Al día siguiente de perder su empleo, el chef descubrió que su novia había sido deportada. Su mejor amigo fue arrestado por un crimen que él juraba que no cometió. Un nuevo inquilino se mudó junto a él y comenzó a poner música a todo volumen toda la noche. La iglesia a la que asistía fue cerrada. El parque en el que le gustaba sentarse fue demolido y entonces el chef, quien era un alcohólico recuperado, descubrió que una licorería 24 horas había abierto justo frente a su departamento. 2 meses después de encontrarse con el Pingüino, el chef fue encontrado en una estación con una soga en el cuello. Eventualmente Violet descubrió una carpeta que Oswald tenía en donde recolectaba recortes de periódicos con obituarios de personas cuyas vidas habían sido destruidas misteriosamente y lo encaró. Al final el cómic nos dice que, tal y como el Pingüino había sido capaz de quitarle la vida a una de sus aves cuando ésta lo atacó, fue capaz de regresar a Violet a la misma jaula en donde la había encontrado. Como dijo Joker al final de esta historia, el Pingüino siempre ríe al último, pero lo que no entendió es que quien ríe al último
generalmente ríe solo. Si te fijas entonces, la tendencia de las últimas décadas ha sido la de presentar al pingüino como este personaje trágico que sí tiene muchas heridas debido a su pasado, pero que comete actos tan terribles, tan crueles y calculadores que ni siquiera su pasado lo exime de ellos. Otra versión muy detallada del personaje la vemos en la serie Gotham. El Oswald Cobblepot de Robin Lord Taylor es uno que comienza como un subordinado insignificante de la mafia a quien todos subestiman. Sin embargo, su astucia, su ambición y su gran capacidad de adaptarse poco a poco lo convierten en uno de los personajes más peligrosos de la ciudad. Alguien que es capaz de traicionar a quien sea y de aliarse con quien sea con tal de sobrevivir. Algo interesante de esta versión es que, a pesar de que tiene un lado muy cruel y visceral, también lo vemos como un personaje que sufre y que tiene un gran deseo de ser amado y reconocido. Esta versión del pingüino me gusta mucho y todavía conserva varios elementos teatrales y estéticos del cómic. Pero recientemente vimos otra versión del pingüino que también está súper interesante. En el 2022 se estrenó la película de Batman, en donde vemos un pingüino interpretado por Colin Farrell debajo de varias capas de maquillaje. En esta versión, Oscorp, como lo presentan en la película, es un carismático e ingenioso teniente de la mafia que trabaja para Carmine Falcone y una de las pocas personas que no se intimida ni siquiera cuando tiene a Batman de frente. Esta versión me encantó en la película, pero en la serie hacen que el personaje brille incluso todavía más. La serie del pingüino se desarrolla poco después de los sucesos de la cinta de Batman, por lo que una parte de Ciudad Gótica aún se encuentra devastada por la inundación y Oz busca explotar la reciente muerte de Carmine Falcone para su beneficio personal, lo cual lo pone en conflicto con Sofía Falcone, hija de Carmine, con los Maroni y con muchas otras pandillas que buscan controlar el tráfico de drogas y el poder de Ciudad Gótica. De verdad, si no la has visto, te la recomiendo porque es una joya esta serie, sobre todo por lo que hacen con el personaje de Oz, ya que toman varios elementos del cómic y lo adaptan a una narrativa diferente. Tal y como en los cómics, se nos dice que Oz era constantemente subestimado de niño, en este caso por haber nacido con una discapacidad en sus piernas y pies, por lo que crece admirando a figuras criminales como Rex Calabrese. Porque en su mente el poder equivale al respeto. Es un personaje carismático que sabe cómo manipular a las personas, siempre sabe qué decir y sabe cómo sobrevivir, pero que no está dispuesto a ser pisoteado, por lo que cuando se siente menospreciado, reacciona inmediatamente con violencia. Otro punto que también es similar a los cómics es que, tal y como en la historia Pride and Prejudice, este Oz elimina intencionalmente a sus hermanos y termina cuidando de su madre. Pero creo que lo que más me gustó de esta versión del personaje fue la habilidad que tuvieron los escritores para hacerte empatizar, aunque sea un poco, con Oz. Porque tú como espectador a menudo querías que saliera bien librado, a pesar de que te dicen que siempre ha sido un monstruo. Alguien que no es capaz de tener redención, un hombre sin conciencia ni moral que solo se relaciona con los demás mientras esta relación le beneficia a él, ya que ni siquiera fue capaz de decirle la verdad a su madre para evitar que perdiera un dedo y la deja viva en estado vegetativo a pesar de que le había prometido que no lo haría. Lo cual también se me hizo egoísta y sumamente cruel. Por cierto, subí recientemente un video a Instagram hablando de cómo su relación con Vic es un símil a la relación de Batman y Robin. Después de este video puedes darte una vuelta por allá para checarlo. El punto aquí es que cada versión que vemos del pingüino le añade una capa de profundidad al personaje. Como verás, el pingüino no es el típico villano que se opone físicamente a Batman. Se trata de una mente maestra que opera en el borde de la legalidad y que es lo suficientemente astuto como para evadir la justicia y seguir operando su club durante años. Es un personaje que comenzó su viaje siendo un excéntrico criminal, pero que poco a poco fue volviéndose más profundo y adoptando tonos más realistas a través de historias que nos permitieron echar un vistazo a su juventud, no para empatizar con él, sino para demostrarnos que, en ocasiones, quizás los monstruos no se hacen, sino que nacen. Es un personaje que nos habla de dolor, de rechazo, de deseos de sobresalir y obsesiones de poder. Alguien que, a pesar de su tamaño y forma, no se intimida ni siquiera ante la mirada del Caballero de la Noche. En una ciudad plagada de monstruos con poderes, resulta curioso que uno de los villanos más crueles, sádicos y peligrosos se trate de alguien que no tiene habilidades sobrehumanas, alguien que incluso ha sido subestimado durante toda su vida. Pero ahí radica la gran lección del personaje, en el hecho de que a simple vista no podemos ver lo verdaderamente monstruosa que es una persona. Incluso si se ven tal y como Oswald Cobblepot. Muchas gracias por ver este video, Geekers. Espero haya valido la pena todos estos cómics del pingüino que leí. Y si te gusta el tema, tengo análisis similares de Dos Caras y El Acertijo. Te los dejo aquí para que lo cheques. Eso es todo por hoy. Yo soy Go y sigue viendo más allá de lo evidente.